Estamos aquí en Después de clase con Jorge Ortiz. Mi nombre es Fran Serrano. Yo soy Giacomo Troviani, somos el piloto de Después de clase. Y bueno, para comenzar, profesor, para quienes no lo conocen, ¿quién es Jorge Ortiz? Y Jorge Ortiz Pasco es una persona dedicada fundamentalmente a la educación en el derecho. Jorge Ortiz Pasco es una persona creyente, practicante dentro de la Iglesia Católica. Está casado con Ada Ortigas Ramírez, con quien tenemos 2 hijos, Diego Alonso de 31 y María José de 29. Ellos son historiador y diseñadora de interiores. María José hace muchos años se fue al Uruguay, vive allá, ya es ciudadana uruguaya. Diego trabaja en el Instituto Ribabueno, hizo una maestría en Historia del Arte aquí en la PUC, donde estudió también Historia, y hoy estudia una segunda maestría en Suecia. Vive en la ciudad de Uppsala, que es la ciudad universitaria en Suecia. Y la maestría que está haciendo es en Derecho, siempre relacionado con el Derecho, en Historia Contemporánea. Ada, mi esposa, es psicóloga y trabaja en la SUNAT, institución de la cual es fundadora, y como psicóloga está relacionada directamente a los recursos humanos. Creo que ese es Jorge Ortiz Pasco. A Jorge Ortiz Pasco le gusta mucho caminar. Muchísimo, muchísimo. Normalmente mi actividad la desarrollo desde hace muchos años caminando, pero desde hace 3 años absolutamente casi caminando. Al único lugar que no vengo caminando es a la Católica porque obviamente me queda lejos, pero si tuviera el tiempo, no tuviera clases tan temprano y pudiera venir caminando, también lo haría. Ningún problema. ¿Prefiere hacerlo con música o sin música? Sin música, meditando, pensando, dándome cuenta de mis errores, pensando en proyectos, pensando en qué puedo agregar en mis cursos, pensando en mejoras para la casa, pensando en errores que cometí en la casa, sí, cuestionándome, pero por sobre todo meditando. Me encanta la meditación. Justo a eso ya me pregunto. Yo creo que usted es una persona muy reflexiva y me he dado cuenta de que el caminar invita a la reflexión. Total. Invita al reflejo de lo que uno hace. Total. Además de caminar, a Jorge Ortiz le gusta mucho leer. Me encanta. ¿Qué está leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo el último libro, que es un poco el testamento del padre Gustavo Gutiérrez, que dicho sea el paso, ayer cumplió 1 año de fallecido, y que dicho sea el paso, para que vean la importancia de mis clases, ahorita en la PUC, ayer, hoy y mañana, son 3 días de un evento que empieza a 9 de la mañana y termina 8 o 9 de la noche, en memoria del padre Gustavo, al cual yo tenía reservado un espacio y no he podido participar porque tengo clases. Así es, pues, las clases para mí son primero. Es más, hace poco me invitaron de alguna de las revistas de la universidad, ayer, antes de ayer, a un evento en noviembre. Lamentablemente, dicto clases a esa hora. O sea, cuando yo sumo dictar clases, lo hago. Y no puedo estar dejando a mis alumnos porque me invitan a otro evento. Para mí las clases son todo. Profesor, y eso es un ejemplo, porque hay muchos profesores que tienen la clase como una actividad secundaria a su práctica profesional. Para usted, las clases son incluso más importantes que la actividad profesional que lleva. Sí. Y lo puedo intuir por un par de anécdotas que ha comentado en clase. Pero esta prioridad que usted tiene en clase también se relaciona a una pregunta que yo le quería hacer. Para ponernos en contexto, hoy hemos tenido clase de garantías. Y yo me ponía a pensar mientras que usted hablaba con la alumna de garantías. Es difícil ser duro. Personalmente es difícil ser duro. Pero es lo mejor. Esta filosofía que usted tiene para enseñar, que hace que los alumnos digan, Jorge Ortiz es un profesor exigente, Jorge Ortiz es un profesor duro. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Y por qué está tan convencido que es lo mejor para los alumnos? Nace por 2 ejemplos que he tenido en la vida y que obviamente me han marcado. Uno, mi familia Ortiz, de la cual obviamente forma parte mi padre. Mi padre fue el número 15 de los hijos. ¿El último? El último. Wow. 15. De los cuales murieron tempranamente, una de ellas no, una de ellas ya después, bastante avanzada la vida. Murieron 5 en el camino. Entonces yo he nacido cuando habían 10 hermanos. Y de esos 10 hermanos, si mal no recuerdo, salvo mi papá y mi tío Pepe, todos los demás, 8,
dos son 2 hombres y 6 mujeres, todos maestros. Todos maestros. Todos pasaron, mis tías, todas pasaron, si mal no recuerdo, por la Escuela Normal de San Pedro que dirigían las madres que hoy dirigen el Colegio Belén, y que era una escuela de formación de docentes. Y segundo, mi colegio, al que siempre voy a hacer referencia. Los hermanos de las escuelas cristianas, más conocidos como los hermanos de la Salle, son una institución educativa por excelencia. Y recibí una formación espectacular de los hermanos. Y ellos siempre nos inculcaban que la enseñanza era todo. Y por tanto me la creí. Me la creí. Es más, cuando yo expongo, cuando hablo con ustedes en clase, siempre tengo presentes a los hermanos de la Salle. Y fundamentalmente a 2 que me marcaron en la enseñanza. El hermano Alberto Peinador, más conocido como el Loco Alberto, que dicho sea de paso fue el director, no habían decanos en esa época, aquí de la Facultad de Educación, palmas magisteriales por el Estado peruano en educación. Y al hermano Carlos Alberto Tejada Díaz, que fue mi padrino de confirmación, gran amigo, que lamentablemente, bueno, pues la vida se acabó para ellos, pero los 2 me marcaron en la enseñanza. Y siempre que dicto una clase, yo digo, esto lo decían ellos, esta conducta, esta manera de dictar es de ellos, me impregnaron. Son maestros que dejan la vida en el camino, ¿no? Correcto. Y ahora usted es esa figura para muchas personas, por ejemplo como para Genaro, definitivamente. Genaro es mi adjunto de docencia, como también lo es Kiara. Y sí, efectivamente, lo pongo en contacto por la entrevista, ¿no? Porque quienes no van a ver no saben, ¿no? Los 2 son exalumnos de esta universidad. Kiara ya es abogada, hizo el programa de segunda especialidad, y Genaro ha decidido hacer tesis sobre tema cultural, lo cual me parece fantástico porque él es cusqueño y eso lo tiene en las venas. Y hoy justamente él va a dictar la clase en el curso de propiedad sobre la relación de la propiedad con el patrimonio cultural. Claro. Y como siempre lo digo y lo hago, yo nunca dejo a mis adjuntos solos en clase. Los hago dictar para que se suelten, para que aprendan, para que entiendan lo que es dictar clase, pero yo estoy al costado. Siempre estoy sentado por ahí, escuchando y después corrigiendo, porque creo que eso es lo más importante en la vida, ¿no? Que me digan en qué me equivoqué, me parece importantísimo. Jorge Ortiz siempre da como esta impresión de ser una persona muy comprometida, muy rígida, pero yo siempre me he preguntado si en algún momento de su vida, o especialmente de su juventud, si tenía una personalidad un poco más de díscolo, no, díscolo, o un poco rebelde. Sí, en el colegio me decían loco. ¿Por qué? Y me decían loco porque yo siempre daba la contra a todo. Yo siempre daba la contra en el Pero eso no colegio. ha cambiado. No, no ha cambiado, pero sí era díscolo. Sí era díscolo. Yo hacía cosas que a los demás no se les ocurrían. Y entonces yo salía como por otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, yo decía, estábamos todos en la clase de educación física, ¿no? Y yo sabía que uno de ellos no iba a dictar clase, y esto seguro no lo saben ni siquiera mis compañeros de promoción. Y yo me iba donde el que no iba a dictar clase y decía, tú no vas a hacer clase de educación física, ¿no? No. Amarra todos los pasadores de la zapatilla. Amarra todos. O sea, sí, se me ocurrían cosas así. Otra vez, fuimos, me acuerdo mucho, hacia la cancha de fútbol que tiene hasta ahora el colegio. Y recuerdo mucho que uno de mis compañeros se metió en uno de los kioscos que había quedado, famosos kioscos de Inca Kola, ¿no? Que había quedado producto de la kermés. Todavía no los han venido a recoger, ¿no? Entonces estaban ahí los kioscos. Y uno de ellos dice, a ver, vamos a ver el kiosco, vamos a entrar a ver cómo es cuando uno está dentro del kiosco, porque nunca estábamos dentro del kiosco, siempre estábamos afuera comprando. Y entra y yo, ¡juá!, le pongo el pie y le cierro la puerta, ¿no? Y le puse un alambre, es más, o sea, empecé a mirar por todos lados, ¡oh, un alambre, trae el alambre! Y le puse un alambre, ¿no? Sí, yo era así, era muy fregado. Y además siempre siento, y esto lo digo con muchísima humildad, que se me ocurren cosas raras. Que se me ocurren cosas que a los demás no se les ocurren, digo, no porque los demás no lo sean, por eso pido mucha paciencia con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero se me ocurren cosas así, ¿no? O la otra es, todos tienen que marcar el ingreso. Esa fue mi primera práctica profesional. ¿Con el dedo? Sí, no, en eso entró con una tarjeta. Ah, ok. Había una maquinita en la que uno sacaba la tarjeta, un cartoncito, y Sí. lo metía ahí, ¡trac!, marcaba la tarjeta y marcaba ahí la hora, pues. Marcaba la hora de ingreso, la hora de salida, cada vez que uno se movía de la oficina. Yo practicaba en ese entonces en la notaría Ortiz de Ceballos. Y entonces, como yo era un practicante de muchos años ahí, un día, que en paz descanse, exalumno de esta universidad, profesor titular de esta universidad, Ricardo Ortiz de Ceballos Villarán, yo me fui a hablar con el doctor Ricardo, con quien terminé mi práctica
con él terminé mis años de practicante, después me quedé 5 años más en la notaría ya como abogado. Me fui a buscarlo y le dije, doctor Ricardo, le quiero pedir un favor. Sí, Jorge, dime, ¿qué quieres? No me decía Jorge, me decía Jorgito. ¿Qué quieres, Jorgito? Y le digo, doctor, yo no quiero marcar. ¿Y por qué no quieres marcar? Porque yo cumplo. Yo llego más temprano que todo el mundo, me voy más tarde que todo el mundo, vengo los sábados. ¿Por qué tengo que marcar? Y agarró y me dijo, tienes razón, me dijo, no marques. Ya que se armó un liazo, porque todo el mundo decía, ¿por qué Jorge no marca? Entonces yo le decía, hablen con el doctor Ricardo. Hablen con el doctor Ricardo. Pero yo tenía esas cosas, me gustaba ir en contra. Y justo, no sé si ha sido ayer o antes de ayer, coincidentemente, ayer en el Arzobispado de Lima, miren dónde todavía, tuve una reunión de trabajo y las dos abogadas del Arzobispado, Mariela y Sofía, me dicen, ¿y usted cómo ha hecho en su vida para ir en contra, no? Bien fácil, le dije, yendo en contra. Nada más, yendo en contra, no me amoldo. Lo cual no quiere que sea... Yo soy absolutamente disciplinado y respetuoso, pero cuando creo que algo no es, voy en contra. Voy en contra, porque tengo que hacer lo que todo el mundo hace. Y esa fue mi razón de subir donde el doctor Ricardo Ortiz de Ceballos Villarán, que en paz descanse, y decirle, doctor, yo no quiero marcar, no marques. Entonces les contaba, porque me hicieron una pregunta, ¿y cómo hace usted para marcar en sus trabajos? ¿En qué trabajos? Yo nunca en mi vida he marcado. Porque desde practicante dije, yo no voy a marcar nunca más. Y yo no marco. Prueba de ello es que yo llego aquí, obvio, ahora pongo mi DNI acá arriba en la computadora, no estoy diciendo que sea un disciplinado, lo acabo de decir, pero por ejemplo yo llego acá a 7 de la mañana y mi clase es a las 9. ¿Por qué tengo que marcar? Y un ejemplo para mí patético es el modelo, y lo digo con todo cariño y con respeto a esta universidad, que fue la tercera universidad que me recibió para enseñar. Pues la primera fue San Marcos, la segunda fue la San Martín y la tercera fue la Católica. En San Martín ya no dicto en el pregrado, en San Marcos ya no dicto hace muchísimos años y dicto acá hace muchísimos años también, hace ya 17 años. Y entonces, ¿a qué me refiero? La Universidad de Piura no se marca. No se marca nada. Y a mí eso me parece fantástico. ¿Por qué? Porque eso significa que están creyendo en las personas. Y eso nos falta mucho como sociedad. Como sociedad todas son reglas, todos son parámetros, ¿no? A ver, si yo veo el semáforo en rojo, ¿me lo voy a pasar? No. Tengo que respetarlo. Claro. A mí nadie me tiene que decir que tengo que parar. Pero acá lamentablemente hay que decirle a todo el mundo que el semáforo está en rojo. ¿Por qué? Porque la gente no ha internalizado, no tiene en la vida reglas. Y esas reglas me llevan a algo que me parece fundamental en la vida, el respeto a los demás. Porque si yo me paso la luz roja, a lo mejor mato a alguien. O le genero daño o miedo a alguien que está cruzando la pista y ese miedo no se lo va a quitar. Por eso acá tenemos un montón de gente que la vemos parada en los cruceros peatonales con el semáforo peatonal en verde para ellos y están mirando. ¿Qué tienes que mirar? A los dos lados. Exacto, si está en verde para ti, es un semáforo peatonal, pero están mirando porque viene alguien y se los lleva de encuentro. Pues. Ese es el gran tema, ¿no? Sí, ahí me rebelé. Y esta revelación que usted tiene no es simplemente una revelación contra las reglas, es una revelación contra reglas ilógicas. Ilógicas, absolutamente ilógicas. Profesor de esta casa de estudios ahora, he estado conversando con él ahora temprano en la sala de profesores, Julio Durán Carrión. Julio fue mi profesor en la maestría y Julio nos decía, ¿la regla de la razón o la regla del derecho? Y yo me casé con la regla de la razón. Siempre. ¿Por qué la regla del derecho? O sea, ¿por qué la regla del derecho? Para mí la regla de la razón es fundamental. Soy un ser humano, tengo cerebro, pienso. Tengo que razonar, tengo que darme cuenta. No necesito que me impongan algo. No. Y no puedo hacer las cosas en automático. No. No puedo hacer las cosas sin saber por qué las hago. Correcto. Y lamentablemente en el derecho muchas veces eso pasa. Que todo es imperativo, todo es punitivo, todo es sancionador. Obvio, la persona que incumple hay que hacerle saber y hay que decirle estás equivocado y no vas a pasar o no vas a acceder o no vas a entrar a esta institución. Claro, pero lo que creo que hay que trabajar muchísimo es la cultura del respeto y por sobre todo la cultura del otro, el prójimo, aquel en el que nunca pienso porque solo pienso en mí. Hoy día caminaba temprano, por eso llego tan temprano a la universidad también, para dar mis 2 vueltas a la universidad, porque hoy día no puedo caminar. Hoy estoy acá de 9 a 9, claro, junto a todos mis cursos, ¿no? Para disfrutar de la universidad, ¿tá? Para mí es un placer estar acá. Entonces, caminaba por la universidad y me he cruzado con tantos alumnos que iban con sus audífonos y con su celular. ¿En dónde están?
No están acá. No están acá. Eso es un ejemplo vivo de lo que estamos generando, que es el egoísmo egocentrista, hedonista. ¿Hay que querer estar acá? Por supuesto, y hay que pelear por estar acá. Si no, ¿cómo voy a dar la contra? ¿Y sabe qué? Lo que usted dice se relaciona con una idea que escuché hace poco. Mm, Todo el mundo quiere una comunidad, pero nadie quiere ser un comunero. correcto. Todo el mundo quiere ser parte de algo más grande, Sí. pero nadie dice, ya, yo voy a empezar De a abajo. mejorar mi sociedad. Correcto. Y ahí empieza lo que les comentaba ahora en clase. Si tengo un papel y tengo un tacho que dice papeles, ¿dónde lo voy a tirar? ¿Dónde dice vidrios? Y eso pasa acá en la universidad todos los días. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Otro ejemplo que me parece una locura y debería prohibirse el ingreso con bicicletas, con scooters y con cualquier tipo de medio que no sea caminar. ¿Por qué? Porque uno está caminando dentro de la universidad y pasa una bicicleta. Sí, es verdad. Y hay gente que pasa educadamente y hay gente que no. Yo lo he visto el jueves pasado. Estaba caminando para allá, hacia la capilla, no porque fuera la capilla, sino me iba a la librería, válgame la, pero hay Ya. este caminito que está acá atrás de la facultad. Y atrás mío y de una chica aquí delante mío pasó un joven con su bicicleta a toda velocidad y saltó hacia el jardín que está atrás de la capilla. Eso sí es. Y la Eso es una universidad falta de hablando, respeto, prácticamente. pedir permiso. Pero para mí el tema se soluciona Prohibiendo. prohibiendo. Yo no digo que no vengan en bicicletas acá, pero en la puerta Claro. se quedan las bicicletas estacionadas. Y cuando acabe tu periplo, tu jornada dentro de la universidad, caminas, recoges tu bicicleta y la usas en la calle. Y los scooters, igual. Las veredas no están hechas para ellos, No están tienen que hechas caminar esquivándolos. exactamente. Y ni siquiera piden permiso. Entonces ahí tenemos una quiebra de valores, pues. Valor respeto, valor permiso, valor mirar al otro y dejar de pensar que yo estoy apurado y porque tengo una bicicleta puedo atropellar a cualquiera. Ahí me parece, y lo digo públicamente, la universidad falla. Falla, porque ahí tiene que haber orden. A veces para hacer cambios, ¿considera que uno debe ser violento? No. ¿Debe pedir permiso? Para hacer cambios, pedir permiso, no necesariamente. Hay cambios que no necesitan de permisos. Hay cambios que por la acción que se está dando es suficiente para ir al cambio. Por ejemplo, este joven que pasa con la bicicleta y salta hacia el jardín. Y se pasó por el jardín como si estuviera haciendo bicicross. Obviamente no había nadie, pero de eso no se trata. Se trata de que esa persona tiene que entender, razonar, de que con su bicicleta eso no lo puede hacer dentro de la universidad. Que vaya en la calle a hacerlo donde quiera, correcto. Lo mismo, las personas que hoy circulan con sus autos por la universidad, yo tengo la costumbre desde hace 17 años que vengo a la universidad, que cuando entro en el piso dice 30 kilómetros, voy despacio. Pero hay gente que pasa embalados. Parece que entran a la universidad y tienen las ganas de pisar más el acelerador. Esta no es una pista de carreras, esta es una universidad. Y ahí la universidad también falla. ¿Podemos culpar a alguien de hacer ese tipo de cosas si es que esa misma persona ya perdió la esperanza en su misma comunidad porque anteriormente otro le hizo lo mismo? Yo creo que hay que reeducarlo, porque la educación es la base de todo. Pero la educación también implica orden y también implica disciplina. Y lamentablemente si dejamos esto como tierra de nadie, digo a la sociedad como tierra de nadie, todo el mundo hace lo que le da la gana. Claro. Pero si acá la gente apunta a estacionarse abajo de un letrero prohibido estacionar. Sí. Ayer lo he visto, cuando fui a mi reunión al centro de Lima, fui por la avenida Arenales, que está, Petit Oars, perdón, que está totalmente remodelada, ha quedado muy linda, dicho es el paso, y está cada cierto espacio con los letreros de prohibido estacionar. Y todo el mundo está estacionado donde dice prohibido estacionar. Y ese letrero tiene 15 días. No hay autoridad, pues. Las cosas tienen que ir donde van y no van donde tienen que ir. Claro, claro. Y por ahí pasan policías todos los días, ¿eh? Otro espacio de la sociedad. Y un Que hoy- reflejo de eso es justo cómo se distribuye la basura en el tacho de residuos. Ahí está el ejemplo. Ese es un ejemplo, es un micro y macro. ¿No? Donde dice vidrio hay papel, donde dice papel hay pilas, donde dice pilas hay cartones. Profesor, y la universidad, hablando de la universidad, ¿cómo era Jorge Ortiz en la universidad? Muy estudioso, Muy estudioso. desde el primer día de clase. Pero eso tiene un porqué. Porque en el colegio fui muy vago. Pero fui muy vago por dar la contra, porque estaba convencido de que no me iba a servir para la vida. Y no me equivoqué con todos los cursos de ciencias o de matemáticas. Usted sabía que quería derecho. No, yo sabía que quería
educación, teología, antropología, sociología. Ciencias sociales. Ciencias sociales. ¿Estás Ciencias- seguro convencido? Totalmente. ¿Por qué no lo hice? Porque soy de otra generación y mi padre me dijo claramente cuando en cuarto de secundaria le dije, yo voy a ser, creo que le dije sociólogo, de estas 4 opciones creo que le dije sociólogo, y me dijo, si tú decides estudiar sociología, yo te cambio de colegio hoy. Y te vas a un colegio nacional. Esa fue su respuesta. ¿Y qué hizo Jorge Ortiz? Y Jorge Ortiz en ese momento dijo, a ver, ¿qué puedo hacer? Me quedé tranquilo, hablé con uno de mis amigos, hermanos de la Salle, y me dijo, tranquilo, todavía falta. Muy buena respuesta para alguien de esa edad. Exactamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces, vino el tema que en quinto de secundaria se me ocurrió que quería ser marino, ¿no? Quería ser marino. ¿Cómo iba a ser marino si no sabía física? Claro. ¿Cómo iba a ser marino si no sabía matemáticas? Es imposible. Pero estuve en la academia del famoso, en ese momento, comandante Calvo y Pérez, hermano de un historiador famoso en el Perú hace muchísimos años, profesor guadalupano, profesor de la Salle de esa época, brillante historiador peruano. Y la academia era espectacular. ¿Pero qué pasó? Ahí me di cuenta, pues, de que yo no era un hombre de ciencias, que yo lo único que quería era ser marino, porque ser marino, pues, era todo un tema social, ¿no? Estatus social, esto, iba a parar con chicos bonitos, con chicas bonitas, iba a estar en el jet set de la sociedad. Que no, esta vaina no es conmigo. ¿Por qué? Porque yo era un excelente alumno en letras, excelente alumno en historia, en literatura española, literatura peruana, literatura latinoamericana, en religión, en ciencias sociales. Era un excelente alumno, me fascinaba, como que me fascina hasta hoy, ¿no? Entonces, ahí dije, bueno, ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? Voy a postular a Derecho. ¿Qué hice cuando acabé la carrera de Derecho? A la Marina. No, me reinventé, me dediqué a enseñar. Se convenció. en el Me traje. reinventé. Se reveló. Sí, y eso dice mi esposa siempre. Tú siempre has hecho lo que te ha dado la gana. Porque yo empecé a enseñar en San Marcos en febrero de 1988. Yo entraba a quinto año de Derecho y ya estaba enseñando. ¿Derecho? Sí, Derecho Registral. Derecho Registral. Fui con el titular de cátedra, el famoso doctor Rubén Guevara Manrique, que es un poco el padre del Derecho Registral en el Perú, y me dijo, tú tienes condiciones para enseñar. Y me soltó 180 alumnos en un salón con escaleras, pintado todo por Sendero Luminoso, 1988, Sendero gobernaba en San Marcos. Me dijo, empieza a dictar, me dijo. No regresó más el desgraciado. Nunca más regresó. 3 años. Yo dictaba el curso. ¿Cómo se asume ese reto? Va Con por- emoción. con mucha emoción, con mucha entrega. Susel Paredes fue mi alumna. Ah, Wow. ¿en serio? Ahí tienen un ejemplo, que creo que fue justo en esa promoción del 88, por ejemplo. Ahí tienen un ejemplo. Pero también hay nervios. Sí, claro. Había un desgraciado que una vez me preguntó ese primer año que dicté, un desgraciado que levantó la mano y me dijo, usted está hablando del registro de testamentos. Obviamente el curso era hecho registral, ¿no? Y entonces le dije, sí. ¿La caducidad del testamento se puede inscribir? Yo me siento y dije, que me trague la tierra. ¿Por qué? Si yo recién entraba a quinto año de Derecho. ¿En qué año se llevaba a sucesiones? En sexto. No había llevado sucesiones. Le dije, no se preocupe. Un profesor no lo tiene que saber todo. La próxima semana le contesto. Bien. Volví y le contesté. ¿Eso a qué me obligó? A leer sucesiones. Claro. Pero la otra semana la contesto, la he escuchado yo también, ¿ah? Ah, sí. Con usted. Ah, sí, claro. Todavía la usa. Sí, por supuesto. Pero ¿por qué el profesor tiene que saber todo? Exacto. ¿Por qué? El profesor es un ser humano con una vocación, dar. Pero no tiene que saber todo. ¿Por qué tengo que haber leído todo? Es más, yo siempre lo digo en clase. Yo, por ejemplo, no he leído muchos temas de derecho laboral, muchos temas de derecho tributario. No me gusta, pues. ¿Cuál es el problema? Es más, en la universidad, más allá de que me dediqué a estudiar, el primer día que entré a la universidad, me puse a estudiar toda la carrera. Pero habían derechos que me gustaban y habían derechos que no. Y yo venía de un colegio espectacular en el que yo había estudiado solo humanidades, porque matemática, física y química era un desastre. Como siempre digo, aprobé por obra y gracia del Espíritu Santo y acabé el colegio por obra y gracia del Espíritu Santo, porque yo no debía haber salido del colegio con esos cursos, que salía jalado siempre. Desde tercero y media me jalaban todos los años. Tercero, cuarto y quinto, jalado. En esos cursos. Y por eso los hermanos creo que me miraban y decían, pero tú tienes un perfil para las humanidades impresionante. Mira, tu nota acá, 18, y acá, 0,5. Así era. Entonces, creo que eso me ayudó para salir, ¿no? Ese fue el empujón. Los Claro. hermanos valoraron y dije, ya, bótenlo de una vez, que se vaya a hacer humanidades.
Cuando entré a la Facultad de Derecho dije, todo es letras, una maravilla. Y entonces solo me dediqué a estudiar el derecho. Pero me jalaron en la universidad. A ver, ¿qué no me gustaba en la universidad? No me gustaban los derechos laborales, los derechos penales y los derechos tributarios. ¿En qué me jalaron? En segundo año de Derecho me jalaron en Derecho Penal, que era todo el tema de delitos sexuales. Que a mí me pareció una aberración que un violador tenga derecho a la defensa. Entonces me cerré y dije, yo no voy a estudiar esta cochinada. Así de fácil. Esto no me sirve. Me jalaron, lo tuve que llevar al año siguiente y ya lo aprobé. Y lo aprendía. Después me jalaron en segundo año de Derecho también en acto jurídico. Porque el profesor era un desgraciado. Brillante, ¿eh? Pero era un desgraciado. Y ahí sí fui a conciencia. Porque uno diría, pero si usted se ha dedicado al derecho civil, Claro. es que tomé la decisión después del parcial. Y la tomé mirándome a mí mismo. Dije, a ver, creo que saqué 0,6, 0,7. Y me dije, a ver, ¿el acto jurídico es la base de todo lo que voy a hacer? Sí. Se acabó. El próximo año lo llevo. Yo no tengo que... El próximo año lo llevo. Tengo que aprenderlo todo bien. Y al año siguiente lo llevé y fue brillante el curso. Acto jurídico. Esos dos cursos me jalaron en segundo. En tercer año de hecho no me jalaron en ningún curso. En cuarto año de hecho me jalaron en Derecho Procesal Penal y en Derecho Laboral Individual del Trabajo. Me jalaron. En quinto año de Derecho me jalaron en Derecho Colectivo del Trabajo. Y en sexto año de Derecho me jalaron en sucesiones. Pero me jalaron en sucesiones porque defendía a una compañera con la que el profesor se quiso sobrepasar en el examen oral. Y entonces yo lo insulté al profesor porque le recriminé su acción y me dijo, ¿y tú qué te metes? Y me dijo, todavía nunca me olvido, me dijo, ¿tú qué te metes flaquito? Imagínense ese profesor que dice flaquito al alumno, ¿no? Le dije, me meto porque ella es mi amiga y usted no tiene por qué faltarle el respeto. ¿Tiene 0? No me importa, le dije, me fui. Me paré el salón y me fui. Y 3 años después volví a llevar el curso con una reivindicación que nunca me olvido, y justo hablando de un tema, de temas humanos, Javier de Belaunde. Yo estaba esperando para hablar con el decano, creo, o con el secretario, no me acuerdo, uno de los dos. Estaba esperando y aparece Javier de Belaunde. Y yo, ¿qué hacía acá Javier de Belaunde? Entonces le digo, doctor, ¿cómo está? Hola, Jorge. Toda la vida ha sido muy cariñoso conmigo. Me conoce desde practicante. Ah, sí. Ah. Toda la vida. Y le digo, bueno, soy acá porque mire, me pasó esto. ¿Qué? ¿Y por eso te han jalado? Espérate un minuto, me dijo. Yo tengo una reunión, ahora salgo. ¿Me puedes esperar? Sí. Cuando salió con el secretario de la facultad. Y el secretario de la facultad me dijo, el doctor me ha hablado de usted. Voy a conversar con usted sobre el curso. Y yo entré y me dijo, ¿sabes qué corresponde? Reivindicarte. Porque lo que hiciste estaba bien. Me lo dijo el secretario de la facultad, ¿no? Obvio, Javier adentro le diría algo y le habló de uno como persona, como alumno. Y me dijo, ¿cuánto te pusieron? 0. Muy bien, tienes 20, me dijo. 3 años después, ¿no? Sí, 3 años después. Y estos años, no, yo siempre he trabajado. Le dije, yo no he dejado de trabajar en el derecho. Obviamente no he podido titularme porque me faltaba un curso. Y bueno, y ahí empecé mi camino. Primero el bachillerato automático, porque en esa época había bachillerato automático, y después al título, que sí hice tesis. Porque yo no quería titularme con expedientes. ¿Y por qué no quería titularme con expedientes? Porque nunca me ha gustado los juicios. Nunca me ha gustado. Profesor, esto último que dice me hace recordar a una frase que yo siempre llevo grabada, que usted lo ha dicho. ¿Por qué si a los que hacen las cosas mal les va bien, Exacto. a nosotros que hacemos las cosas bien nos va a ir mal? Exacto. Hagan las cosas bien y les va a ir bien. Punto. Punto. Totalmente de acuerdo. Igual que esa vez que nos contó que le dieron un cheque y le dijeron, anda, entregalo. Sí, claro. Si no lo hubiera revisado, Claro. pero hay que hacer las cosas bien. Correcto. Y regresé a devolver esa plata que era para una coima. Profesor, ¿y todo esas vicisitudes que tuvo en su traje de derecho, jalar un curso o incluso de no gustarle algunos cursos, Correcto. nunca lo hicieron dudar de dedicarse al derecho? Sí me hicieron dudar porque yo decía, ¿qué hago acá? Claro. Y ahí fue que como sí me gustó desde el primer día, porque cuando entro a segundo año de derecho, mi padre, sabio, me dice, ¿quieres empezar a practicar? Sí, al toque. Ah, me dijo, perfecto. Y él fue el que me llevó de la mano a la oficina, a la notaría, que en ese momento era la notaría más grande del Perú, de Ricardo Ortiz de Ceballos y Arán. Me presentó a Amalia, a quien también le rindo siempre mi agradecimiento. Ella todavía está viva. Y me presentó a Amalia me presentó a Ricardo, hablamos todos ahí unos minutos. Lo primero que me dijeron es, no tienes que volver a venir internado, ¿ah? Me acuerdo en esa época. Yo iba totalmente internado, ¿no?
Una cosa de loco, la corbata de mi viejo, una camisa que me había comprado por allá, así el saco me quedaba por acá, una cosa de locos. Entonces, pero mi viejo fue un sabio porque me dijo, acá te van a formar. Y eso pasó. ¿Y en qué me formé? En una notaría, en derecho registral y notarial. ¿Y qué es lo que me gusta en la vida? El derecho registral y notarial. Y todo lo que esté alrededor de él. Pero lo que no está alrededor de él, no me gusta. No me gusta. El derecho laboral no está alrededor, no me gusta. El derecho judicial no está alrededor, no me gusta. El derecho tributario hoy tiene unas poquitas cosas que han ingresado con los tributos municipales, con la renta, que hoy tienen que ver con las transferencias de propiedad. Lo aprendí, listo. Pero no porque tenía que aprenderlo. Yo he hecho siempre lo que me ha gustado. Y por eso en el derecho registral camino un montón. ¿No? Por eso el derecho civil relacionado con el derecho registral camino un montón. Y por eso mis cursos de reales, de propiedad y de garantías están ligados al derecho registral. Profesor, esta facultad adolece de, por decirlo de alguna manera, una enfermedad. Y esa enfermedad son los alumnos que están acá pero sienten que no pertenecen acá, que no saben qué hacer con la carrera y que probablemente acaban de ingresar a la facultad y dicen, uy, esto no me gusta hacer otra cosa. ¿Qué consejo les daría? Que decidan qué estudiar y que no estudien derecho. Es válido. Totalmente. Que no estudien derecho, se van a frustrar la vida. ¿Que no estudien derecho por el bien de ellos o por el bien de la sociedad? Por el bien de ellos primero y después por el bien de la sociedad. Primero uno, después la sociedad. En ese tipo de decisiones. En otro tipo de decisiones, como respetar el semáforo, primero la sociedad, después yo. Hay que tener capacidad de discernimiento. Entonces yo se le diría a un alumno, es más, me lo dijo una alumna hace muchos años en la Universidad de Piura. Acabamos clases y se acercó y me dijo, quiero hablar con usted. Ah, bueno, sí, conversemos. Y entonces me dijo, mire, yo quiero contarle que yo no quiero ser abogada. Era último año de la carrera. Y le digo, ¿y qué haces acá? Y me dijo, lo que pasa es que he sido obligada por mis padres. Perfecto. Entonces quiero un consejo suyo. Genial. Termina la carrera. ¿Sí? ¿Acaba ahora? Yo no sé si te vas a titular o no. Sí, me dijo, a mí me gustaría regalarles el título a mis padres. Saca el título y después estudia lo que quieres estudiar. ¿Y qué quieres estudiar? Artes. Perfecto. Te titulas y te vas a estudiar artes. Eso me pasó en la Universidad de Piura. Y después lo repliqué aquí en la Católica. Con una alumna que también se acercó y me dijo exactamente lo mismo. Artes. Psicología. Y me he encontrado hace poco, el año pasado, con ella. Estaba con mi esposa tomando un café y apareció y se acercó, pero con todas las ganas del mundo a saludarme. Mi esposa decía, ¿de dónde salió tanta efusividad? Y yo le dije, ¿te acuerdas de ella? No. Ella es con quien me fui a tomar café a San Antonio, porque ella practicó conmigo en el estudio de Chacopar, y ahí fue donde me contó esta historia. Y, ¡ay, claro! Y que quería ser psicóloga, sí. Y ella le dijo, ya soy psicóloga. ¿Y qué haces? Consulta. Esos dos casos a mí me llenan de orgullo la vida, pero no por ser orgulloso, sino que me llenan de gratitud, porque ayudé a dos personas a ser libres. Porque el que estudia una carrera que no le gusta no es libre. Y la vida le va a pasar una tremenda factura. Porque lo mejor que podemos tener en la vida es la libertad. Y la libertad es decir las cosas de frente. Y la libertad es hacer lo que quiero. Y la libertad es aprovechar mis condiciones y mis aptitudes para algo. Yo siento que tengo condiciones, aptitudes y perfil para el derecho registral y todo lo que pasa alrededor, lo uso. Lo uso. Pero si hago lo contrario, voy a ser lamentablemente una persona con una gran frustración. Es verdad. Profesor, hasta ahora muchas gracias por su tiempo. Yo sé que usted tiene una cita a las 12 y por el mismo respeto que le tenemos. Muchas gracias. Para terminar esta entrevista, hay una pregunta que quería hacerle, breve y concisa. Con todo gusto. Ya no tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando, pero la sociedad actual nos invita a nosotros a no casarnos, a no establecernos y siempre a primero construirnos y luego quizás buscar una pareja o de plano siempre protegernos de no confiar en otra persona como para arriesgarse, ¿no? En un matrimonio. Yo sé que usted está casado y tiene mucho tiempo, eso me parece muy admirable, pero ¿recomienda casarse? ¿Qué reflexiones tiene en torno y qué consejo le daría a un alumno de 20, 22, 23, 24? A ver, con Ada, mi esposa, somos enamorados desde el 16 de enero de 1982. O sea, la fecha ahí. Toda una vida. Es que esa es la fecha que me marcó a mí la vida. Cuando la vio por primera vez. Sí. Yo me puedo olvidar, pero no la vi por primera vez ahí. La vi en una fiesta de Año Nuevo. Pero de la fiesta de Año Nuevo, 31 de diciembre al 1 de enero, Claro. ahí la vi.
al 16 de enero estuvimos enamorados, al 16 de enero. Y entonces ahí en 16 días nos hicimos enamorados para toda la vida. Wow. Hemos pasado de todo, sí, pero seguimos enamorados. Y entonces, cuando nosotros nos casamos, yendo a la pregunta, los dos estábamos convencidos de casarnos. Porque para quienes creemos en Dios, el matrimonio es un sacramento. Y esto no lo digo por un tema de religiosidad, de que así tiene que ser y si no es pecado, porque yo no creo en esa manera de mirar a mi fe. Pero sí creo que el matrimonio le permite a una pareja que realmente quiere casarse vivir toda la vida. Porque es para toda la vida, ¿no? Pueden pasar cosas en el camino, a nosotros nos han pasado muchas. Y entonces hay separaciones, hay dejarse de hablar, hay momentos de mucha dureza. Sí, nosotros no somos la excepción. Pero siempre donde hemos estado y en lo que nos ha tocado vivir, siempre hemos mirado nuestro matrimonio. ¿Y qué hemos mirado en nuestro matrimonio? El lugar donde nos casábamos, cómo lo organizamos. Entonces, si uno está convencido de que su matrimonio va a ser lo mejor, aunque no lo crean, tiene que ser desde la misma ceremonia, pasando por el sacramento para toda la vida, para que dure para toda la vida. Entonces yo sí creo en el matrimonio y creo que es importante asumir el compromiso, tema que hoy la juventud no quiere asumir, porque no quiere comprometerse. Pero también creo en esta expresión del Papa Francisco que dijo, si no se quieren casar, mejor no se casen, porque después los divorcios generan problemas. Cásense en libertad, convénzanse desde acá y desde acá que se quieren casar. Y yo les puedo decir que nuestro matrimonio, porque no es mi matrimonio, es el matrimonio de Ada y mío, nuestro matrimonio está acá y está acá. Y fíjense, 82, 92, 2002, 2012, 2022. Van 40, ¿no? 43 años que nos conocemos y que estamos juntos. Con todo al medio. Profesor, yo le quiero hacer una última pregunta muy Con corta. todo gusto. ¿Qué le diría usted al Jorge Ortiz de 20 años? Al Jorge Ortiz de 20 años, yo le diría, Jorge, fíjate que pudiste haber hecho un mejor esfuerzo por aprender lo que no querías en el colegio. Primer punto, pudiste haber hecho un esfuerzo. Jorge, esa juventud que te invitó a mirar a las humanidades, no la pierdas nunca, yo se lo volvería a decir hoy. Jorge, vuélvete a casar con Ada. Qué bueno. Sin ningún problema. ¿Verdad, profesor? Ya estábamos con el tiempo para su cita a las 12. De Sí. verdad, muchas gracias. Muchas Gracias a de verdad. ustedes. Muchas gracias, El profesor. primer episodio sea con usted. Al contrario, el agradecido soy yo. Y ha sido una gran conversación, de verdad. Muchas Linda, gracias. al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes.